Vamos a abrir la Biblia en esta mañana a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a ponernos de pie a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Si tienes Biblia, comparte allá con la persona a tu lado. ¿Todos estamos? Vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, el versículo 1. Dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo Bueno, guardemos silencio leyendo la palabra. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabra de Dios. Difícil palabra de Dios, pero palabra para ti y palabra para mí. Así de pie vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos reta y nos enseña. Padre, te ruego que en estos momentos que te muevas aquí por medio de tu Espíritu Santo para abrir nuestro corazón y nuestra mente a todo lo que tienes para nosotros en tu palabra. Y llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu, para que proclame tu palabra, Señor, con toda autoridad y con toda claridad en el Señor Jesús. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Y por favor, mantén la Biblia abierta aquí a Mateo 7 para estudiar a fondo el pasaje y este tema en esta mañana. Nunca me voy a olvidar de una experiencia que tuve yo siendo seminarista. Tenía yo unos 23 años de edad. Yo sabía todo. Obvio, estudiaba la teología y la Biblia y estaba rumbo hacia el pastorado, hacia el ministerio.
Y ese domingo en la mañana estuve en el culto de la iglesia, y una iglesia pequeña, y yo estaba allá mirando, y al tomar mi asiento me di cuenta a mano izquierda en el otro lugar, otro espacio allá, había un hombre visitando. Y me llamó la atención porque este hombre era de pelo largo, pero largo. Y tenía su pelo en una colita, ¿sí? Y en aquella época, entre los cristianos conservadores, una iglesia bastante conservadora, pues ver una persona así era como raro. Y yo confieso que allá en medio de mi soberbia, miraba a este hombre y yo decía, ¿qué hace ese hippie acá? No, eso era la época de los hippies. En el transcurso del culto, hacen el anuncio que un compañero, un estudiante del mismo seminario, que el dueño le estaba echando de la casa de la noche a la mañana. Y tenía familia y todo, entonces tenían que sacar todos los muebles y hacer una mudanza, pero de urgente. Hicieron el anuncio diciendo, ¿cuántos aquí pueden ir a ayudar en la mudanza? Necesitamos hombres y necesitamos camionetas o furgonetas. En ese momento, el primero que se pone de pie es el hippie. Bueno, porque yo había llamado al hippie. Y él dice, visitante, primera vez en la iglesia, él dice, yo tengo camioneta al orden. Agaché mi cabeza y me di cuenta que yo había juzgado a ese hombre por puras apariencias, sin conocerlo. Y me di cuenta que yo tenía una viga gruesa en mi ojo y tenía que arrepentirme. ¿Cuántas veces has juzgado tú a otros injustamente? La verdad es que uno dice, no, pero yo no juzgo a nadie, realmente es solamente un proceso de evaluación, estoy tratando de discernir. Pero una cosa es discernir con criterios y otra cosa es condenar con soberbia. Hay una diferencia, ¿eh? Por ejemplo, manteniendo aquí el dedo en Mateo capítulo 7, en Lucas capítulo 6, vamos Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 6, en un pasaje paralelo, donde Jesús está hablando, es el mismo contexto. Él dice en Lucas 6:37, nota lo que dice aquí, agrega una palabra importante, Lucas, porque dice en Lucas 6:37, Jesús dice, no juzguéis, exactamente como Mateo 7:1, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Uno ve, no está hablando simplemente de evaluar y discernir a base de criterios bíblicos, pero está hablando de condenar injustamente a otros. Y yo te digo que este mandato, no juzguéis,
que viene de las mismas palabras, de los mismos labios de Jesús, es uno de los mandatos de Cristo más citados, pero menos comprendidos. Porque tú lo has visto, ¿no? Tú hablas con una persona, por ejemplo, un ser querido. Está viviendo una vida desenfrenada, está en rebelión a Dios, está haciéndose daño, está en el vicio, está haciendo daño a su familia. Y tú le llegas y tú le llamas la atención. ¿Y qué dice? Pero Cristo dijo, no juzguéis. No me juzgues. Pero eso es lo que Dios está diciendo aquí, lo que el Señor está enseñando. Es decir, esta persona que nunca cita la Biblia para nada, sabe ese versículo. No juzgues, dice Jesús. Pero un momento, consideremos aquí una cosa. ¿Quién es el que está dando este mandato? A ver. ¿Quién es el que está dando el mandato? Jesús. En Hechos capítulo 10, bueno, más allá, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, mira cómo describe a Jesucristo. A ver, ¿alguien está allá leyendo cómo describe a Jesucristo aquí? ¿Qué dice? 10:42. ¿Qué dice de Jesús? Él es... No, un momento, antes de leerlo. Ahora te pido que leas, pero léelo. ¿Qué dice de Jesús allá? Él es ¿quién? Juez. Ahora sí, hermano, adelante. 22. Sí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El juez de vivos y muertos. Uno dice, no, pero Jesús dice, no juzguemos. Un momento. Él es el juez. Él mismo va a distinguir entre los suyos y los no suyos. Es el juez justo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ante Él toda boca quedará cerrada. Su palabra es final. Ese es el juez. Uno dice, no, pero Jesús es tanto amor, Él me recibe, Él no dice nada. Un momento. Él es misericordioso y Él es amor, pero también es justo. Es justo. Es el juez. Entonces, Él está diciéndonos, no juzguemos. ¿Qué quiere decir eso? Si Él es el juez, si Él mismo juzga, obviamente juzga con justicia. La palabra nos insta a discernir, distinguir, juzgar entre el bien y el mal. ¿Me explico? Cuando dice Jesús, no juzguemos, no está diciendo que no hagamos ninguna distinción entre el bien y el mal. Hay una diferencia. Dice en Hebreos que Hebreos 5:14, el alimento sólido, Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
Es una señal de madurez espiritual que uno sabe discernir, juzgar entre el bien y el mal. Una persona inmadura traga todo entero y no distingue. Es como el niño que no sabe la diferencia entre un refresco y el veneno. Toma el uno o el otro indiscriminadamente. Pero el que es maduro distingue. Es como dice Pablo a los tesalonicenses, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que discernir. Hay que juzgar entre el bien y el mal, pero no para condenar. Jesús mismo nos dejó un principio muy importante. Miren el Evangelio según Juan, capítulo 7. A ver, si esto te confunde. Porque dice Juan 7, 24. ¿Estamos? Juan 7, 24. ¿Por qué no leemos todos juntos con una sola voz? Juan 7, 24. ¿Estamos? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, por un lado nos dice que no juzguemos y por otro lado nos dice que juzguemos. ¿Cómo hacemos? ¿Hay una contradicción aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una contradicción? Porque el Señor nos está llamando a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Sí, a distinguir el pecado. Pero a la vez nos llama a no juzgar simplemente según nuestro parecer. Injustamente, pues como yo juzgué al hippie. Bueno, no era hippie. Porque esa misma tarde yo fui a ayudar. Yo no tenía camioneta, pero yo fui a ayudar a mover los muebles y había muchos hombres allá. Y efectivamente el hombre de pelo largo estuvo allá con su camioneta. Un buen tío. Cristiano. Cuando hablamos de esto de juzgar, hay dos errores que tenemos que evitar. Por un lado, hay los que se creen juez y verdugo de todo el mundo. Son criticones. Piensan que si uno no se viste como ellos piensan, si uno no hace lo que ellos piensan, bueno, que son inmundos. Pero por otro lado, hay los que no juzgan a nadie y dicen, no, ¿quién soy yo? Yo no me meto en ese paseo, yo no juzgo a nadie. Yo creo que los dos son errores. Cristo dice a la persona, estamos ahora en Mateo 7 de nuevo. Cristo dice a la persona que pretende enjuiciar a otros, cuidado. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Tú que mides a otros, tú serás medido. Tú que eres tan estricto con otros, la misma medida para ti.
Cuando uno se cree moralmente superior a otros, esa soberbia le ciega la vista a sus propias fallas. Porque dice Jesús en el versículo 3, ¿por qué miras la pajita que está en el ojo del otro? Cuando tú tienes una bigota en tu propio ojo. ¿Cómo es? Sí, así. Porque nosotros estamos tan preocupados a ver el pecado de otro, el pecado ajeno, que ni podemos ver el pecado nuestro. Y terminamos siendo, como dice en versículo 5, hipócritas. Listos a condenar a todos, pero nunca haciendo una autocrítica y examinándonos a nosotros mismos. Es como la persona que está endeudada hasta el cuello dándote consejos financieros. ¿Tú has conocido gente así? Son un desastre en la parte económica, pero tienen sabiduría para ti. Lo mismo sucede a nivel moral. Yo recuerdo hace poco conversando con una persona que estaba diciendo, mira, esta iglesia aquí yo no quiero ir. Pues una iglesia de la misma alianza. Y decir, no, en esa iglesia dejan que sus miembros vayan a fiestas donde hay bebida y baile. Un momento. Primero, ¿tú fuiste a la fiesta? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se llaman los que fueron? ¿Qué hicieron? ¿Has hablado con ellos? Esta persona estaba tan segura de su superioridad moral y de su santidad incuestionable que había escuchado un chisme por allá y desarrolló toda una opinión equivocada de toda una iglesia y de su pastor. Y Jesús dice, no juzgues más. Tú dices, no, pero el hermano aquí en la iglesia, yo no lo he visto aquí, él no estuvo el domingo pasado, ¿qué le pasa? Estaba dormido, seguramente es un pecador. Y ni has hablado con el hermano. Tú no sabes lo que hacía. Porque el problema es como con esta hermana que juzgó tanto a la iglesia aquella, que ella termina teniendo un espíritu criticón que no honra a Dios y que hace daño a los demás. Y ni se da cuenta de la viga en su propio ojo. Y esa viga es la soberbia. Y yo te pregunto, ¿cuál es peor? ¿Ir a una fiesta o ser una persona soberbia? Porque Dios resiste a los soberbios. Y ojo, si vas a una fiesta, compórtate como un santo. Y no juzguémonos. La verdad es que aquí llevamos solamente desde el principio del año, unos meses nomás, entonces yo realmente no sé nada. Pero yo sé que en muchas iglesias el chisme es una plaga. Y empieza porque una persona se cree superior.
y empieza a hablar mal de otros. Y yo te digo que al compartir chismes de otros, estás violando este mandato del Señor que no juzguemos. Porque al hablar mal de otra persona con otros, es ponerte en una posición de superioridad, como si tú fueses el juez y no lo eres. No juzgues más. Y arrepiéntete de tu soberbia. Pero el otro error también es malo. Porque hay los que dicen, no, pero yo no juzgo a nadie. Y como dice Jesús cuando cogieron a la mujer adúltera en su pecado, dijo el que está sin pecado que eche la primera piedra, que lance la primera piedra. Entonces yo sé que tengo pecado, yo no juzgo a nadie. ¿Quién soy yo? Un momento. Porque la persona que no entra a evaluar el comportamiento de ella misma o de otras personas que están a su alrededor, lo que realmente está diciendo es que no le importa nada su comportamiento. Pues que haga lo que quiera. Dice, no, es que yo soy tolerante. Pero realmente no es tolerancia, es lo que llamamos la indiferencia. Si tú ves un hermano que tiene paja en su ojo, bueno. Paja en el ojo, símbolo por el pecado. Si tú ves un hermano que tiene una falta en su vida, ese hermano necesita ayuda. Y hay que ayudarle a ver que tiene la paja en el ojo y para que la saquen de su ojo. Algunos dicen, no, pero yo no puedo hacer eso, yo nunca puedo hacer eso. Pero nota lo que dice Jesús aquí en el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. A veces paramos allá, no, pero sigue leyendo. Y entonces verás bien para qué. ¿Para qué? ¿Qué dice? Estamos en versículo 5, Mateo 7, 5. A ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos está diciendo que ayudemos al hermano a sacar la paja de su ojo. Pero que lo hagamos primero mirándonos a nosotros mismos y haciéndolo no con soberbia, sino con humildad. Cuando compartimos el Evangelio con otros que no conocen a Jesús, tenemos que recordar que nosotros no somos nada más sino mendigos, diciendo a otros mendigos donde hay pan. Que nosotros no somos nada aparte de la gracia del Señor Jesús. Que nosotros no hemos hecho nada para merecer ese favor de Dios sobre nuestra vida, que Él ha hecho todo para nosotros. Y es en Cristo Jesús y solamente en Él que podemos compartir con otros. Y si esa persona dice, pero ¿quién eres tú para decirme esto? Tú dices, yo no soy nada. Pero Jesucristo es el Rey. Y así compartimos, no aceptando el comportamiento de todo el mundo como si todo fuera correcto.
Y especialmente hoy en día, en nuestra España, aquí en esta Europa que está a la deriva moralmente, y todo el mundo está diciendo, no, pero tú puedes hacer lo que quieras, tú eres libre para ser el género que tú quieres, tú puedes tener sexo con las personas que tú quieras. Un momento, ¿qué dice la palabra? Y nosotros llegamos no con la Biblia para darles bibliazos en la cabeza, y no para darles entre las cejas con soberbia para condenar a nadie. Estamos aquí para compartir las buenas nuevas de Él, quien murió por ellos y por nosotros y resucitó de los muertos y que vive hoy, y Él es el juez, pero también el Salvador. Ven a Él. Ven a Él. La indiferencia no es una opción. A veces pensamos que lo opuesto al amor es el odio. Yo quiero plantear que lo opuesto al amor es la indiferencia. Simplemente no te importa ni un pepino el otro hermano. Eso no es correcto, hermano. Jesús dio su vida por nosotros y por el hermano. Y porque ese hermano le importa al Señor, también nos importa a nosotros. Juzgarlo con soberbia para condenar, no, nunca. Pero discernir para ayudarle, sí. Examínate. Haz una autocrítica. Y después ayuda humildemente a tu hermano que necesita ayuda. A veces he hablado con personas que dicen, no, pero yo tengo el don de discernimiento. No sé si tal vez tú has hablado con gente así, tal vez tú digas lo mismo. Yo tengo el don de discernimiento. Entonces, no, ese tiene un espíritu de esto, aquello. No. Un momento. Dios no te da el don de discernimiento, no te da discernimiento para que juzgues a nadie. Te da discernimiento para que busques la restauración de la gente. Busca restauración, no condenación. Porque el amor no es indiferente. El amor busca lo mejor para el otro. Y nos puede costar. Uno de los pasajes aquí más difíciles, el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es interesante que en versículo 1, Él nos dice, no juzguemos, y después habla de perros y cerdos. ¡Qué cosa! Los perros eran animales inmundos. Hoy en día todo el mundo con su mascota y caminando por allá, a veces el mismo perro es dueño de la casa. En aquella cultura nada de eso, era un animal inmundo. Y los cerdos peores para los judíos. ¿Quiénes son estos perros que pueden hacernos pedazos, como dice versículo 6 al final? ¿O quiénes son estos cerdos que pisotean nuestras perlas? Yo creo que lo que Cristo nos está enseñando aquí es que seamos prudentes. Porque hay personas empedernidas en su rebelión
que van a reaccionar violentamente a cualquier cosa, pues tengamos cuidado. Seamos prudentes. Pero también seamos valientes. Yo era pastor en una iglesia en Colombia. El Señor se movía en esa época impresionantemente. Y allá en el equipo pastoral había un pastor mayor que yo, bastante preparado, muy grande físicamente y a veces malhumorado. Y una vez allá enfrente a varios de la iglesia se enojó con otro miembro del equipo pastoral. Yo sé que esto no debe suceder entre pastores, pero efectivamente sucedió y todo el mundo sabía. ¿Y qué hacemos? Porque este hermano era bien admirado por varios en la iglesia y seamos honestos, mucha experiencia y grande. Entonces yo y otro pastor nos pusimos valientes. Teníamos que confrontarlo con la paja en su ojo, porque no se daba cuenta, creo yo. Todo el mundo sabíamos, él no. Entonces el pastor y yo estuvimos allá esperando al hermano. Fama de mal geniado y grande, Ojo. Él entra allá, le saludamos, yo abro la palabra de Dios, hablando de cómo el siervo de Dios no debe ser iracundo. Cómo no debemos mostrar nuestro enojo. Yo estaba ya con mi compañero esperando alguna reacción fuerte. Yo no sabía si esto iba a ser uno de los perros que se vuelve para hacerme pedazos. Y nunca me volví a dar. El hombre, el grandote, nos miró y dijo: yo he pecado. Yo he pecado. Y el hombre se arrepintió, fue restaurado y siguió con un gran ministerio en la iglesia en Colombia. Tú no sabes quiénes son los cerdos y los perros. Hay que ser prudente, pero también valiente. Porque el amor no es indiferente. El amor no es indiferente. Bueno, entonces, ¿en cuál extremo caes tú? ¿La indiferencia o la soberbia? Por un lado, la verdad es que no te importa, tú no juzgas a nadie y no te metes en problemas. ¿Sí o no? La vida es fácil. Una vida rebelde a la palabra. Y por otro lado, criticón soberbio que juzga a todo el mundo y condena a diestra y siniestra. Y tienes que arrepentirte. Y tú dices, pero ¿cómo hago esto? Juzgar y no juzgar. Dice de Jesús que
que fue llena de gracia y de verdad. Es llena de gracia y de verdad. Y nosotros hablamos la verdad, pero siempre extendiendo gracia. Gracia que perdona, gracia que restaura, gracia que busca el bien del otro y no se queda indiferente. Y no condena a nadie, porque otro es el juez. ¿Cómo hacemos? El primer paso es arrepentirte, humillarte delante de Dios, confesar tu pecado tal como mi amigo y hermano confesó. Y recibir del Señor su gracia en el Señor Jesucristo, gracia comprada con la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Y así cada día andando en esa gracia, discerniendo sí, juzgando no. Vamos a orar. Oh Señor, quedamos delante de ti en esta mañana bastante pensativos frente a esta palabra. Porque ¿quién de nosotros no hemos pecado en esta área? Perdónanos nuestra indiferencia. Cuando hemos decidido no me voy a meter, no voy a juzgar y no hemos hecho nada para ayudar a otros, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos cuando hemos juzgado a otros injustamente. Perdona nuestra soberbia. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias que en Jesucristo recibimos perdón. Gracias que en Jesucristo nos das el Espíritu Santo para que podamos juzgar con justo juicio. Y para que tú, Señor, te manifiestes en nosotros para buscar la restauración de muchos. Padre, gracias. En esta actitud de oración, sin que nadie más esté mirando, ¿cuántos están aquí? El Señor os ha penetrado el corazón. Ha traspasado vuestra alma. Y sabéis que tenéis que arrepentiros. ¿Hay alguien así? Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga, varón. A ti también, hermana. A ti también puedes bajar la mano. Gracias a Dios.
Que Dios te bendiga, hermana. Varón, que Dios te bendiga. Varón, que Dios te bendiga. Mi hermana, que Dios te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermana. Padre Santo, gracias porque has hablado a nosotros hoy. Por los que están respondiendo en fe, en humildad y en arrepentimiento, yo pido, Padre, que obres en ellos esta gracia del perdón. Que tu perdón inunde su ser, para que también extiendan ese perdón a otros. Esa misma gracia que están recibiendo y han recibido en Cristo, para que la extiendan a otros. Libérales, Señor, de ser indiferentes ante el comportamiento de otras personas. Pero también, Señor, libérales de juzgar a otros con soberbia. Oh Padre, ayúdanos como iglesia para que caminemos en esta verdad. Y para que no vayamos ni a un lado ni al otro, sino, Padre Santo, para que juntos caminemos en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Déjeme decir una cosa aquí. Vicente, pase por favor. Pase. ¿Sabe que en la Biblia apedreaban a los profetas? Y tantas veces aquí aplaudimos. Yo supongo que significa que, bueno, el Señor nos habló. Qué buena la palabra. Puede ser que gracias a Dios que haya terminado. No sé cuál, no sé. Pero hermanos, si Dios nos ha hablado hoy, vale la pena que quedemos reflexionando y que vivamos esta palabra. Gracias a Dios.